En la Casa de León, en Madrid, se están celebrando en estos días las jornadas gastronómicas del Órbigo. Con nosotros tenemos a un conocedor, gran conocedor de la gastronomía y de la cultura de esta zona de León, como es Juan Carlos Villacorta, periodista, licenciado en Filosofía y Letras y un hombre de radio. Juan Carlos Villacorta hoy llega hasta nosotros para explicarnos en qué consisten estas jornadas gastronómicas del Órbigo. Realmente, estas jornadas que se han iniciado en la Casa de León, en Madrid, responden a la pluricultura que pudiéramos llamar de León, situada a orilla en la ribera del Órbigo. Frente a una gastronomía que es la de la maragatería, que es la del cocido maragato, y otra cultura gastronómica que existe en la región del Bierzo, en León, que es la del botillo persiano, y una tercera que existe en la montaña de León, la confitería de los indicadores, se diferencia una nueva cultura. Es viejísima porque procede de los principios del río Órbigo. El río Órbigo ha sido un río muy rico en truchas, que se ha caracterizado por ser un centro de atracción turística. Es decir, la aristocracia hispano-romana y astúrica iba a la ribera del Órbigo a fundar quintas de recreo porque entendía que aquel era un paisaje ideal. Entonces, esto dio lugar al pueblo Hospital de Órbigo. Hospital que se caracteriza, entre otras cosas, por mantener esta cocina a base del cuidado de la trucha. Entonces, hay toda una cocina que viene, de la cual se encuentran referencias en los documentos del siglo X, en los cuales se habla de la troita. En los viejos códices del siglo X ya se comienza a hablar de esta cocina. Esta cocina responde a toda una cultura que existe en la ribera del Órbigo. Bueno, la ribera del Órbigo tiene una significación cultural muy importante porque en ella se produjo el hecho de armas más famoso de la Edad Media, que fue el paso llamado en la literatura como el paso honroso. Un hijo del conde de Luna, don Suero de Quiñones, rompió orilla del Órbigo 300 lanzas con caballeros llegados allí de todas las partes del mundo cristiano, porque había hecho una promesa de que rompería 300 lanzas y así ocurrió. ¿Cómo vive, Juan Carlos, cómo vive esta gente hoy? Pues mira, esta gente vive muy bien porque, con las dificultades naturales, ¿verdad? Porque es una zona agrícola muy rica, ¿entiendes? Que se ha caracterizado siempre por ser vanguardia en los conocimientos agrarios, ¿entiendes? Y luego, por otra parte, es una zona de gran atracción turística porque por el puente del Órbigo pasó el camino francés de Santiago. Entonces, pasaron por allí los personajes más importantes que llegaron en peregrinación a Santiago, ¿entiendes? La viuda de Maguncia, una viuda ilustre, los reyes de Jerusalén y de Francia, San Francisco de Asís se detuvo aquí para hablar con los pájaros, él decía, de Hospital de Órbigo. De modo que todo esto configura todo un espacio que es no solamente un paisaje, un bellísimo paisaje, sino al mismo tiempo una cultura que tiene la filosofía del pescador de caña, ¿entiendes? Y que se ha dedicado a cultivar esta cocina de la trucha, de la cual ha sido un exponente estas jornadas que se han inaugurado en la Casa de León de Madrid. ¿Es la primera vez que se hace una manifestación de ese tipo? Realmente se han hecho algunas presentaciones de la cocina de la trucha, pero oficialmente y de forma solemne, pudiéramos decir, son las primeras jornadas
que se hacen de la gastronomía del Órbigo, que se quiere, como te digo, diferenciar de la del cocido maragato, vinculada a Astorga, y la del botillo, que está vinculada al Bierzo. Muy bien. Pues Juan Carlos Villacorta, muchísimas gracias por ilustrar un poco estas jornadas gastronómicas desde el punto de vista cultural, porque entiendo que desde León y concretamente desde el Órbigo, la trucha tiene mucho que decir no solamente a León, sino a toda España. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención a este acto, que no es un simple acto gastronómico, sino que tiene una gran significación cultural. Juan Carlos Villacorta, muchas gracias.